Buen día, mis amados hermanos. Es un placer poder compartir con ustedes una vez más nuestra escuela dominical. Amén. Sean todos bienvenidos al estudio de este día y les invito a hacer una oración. Amén. Ahí donde están, si pueden. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy muchas gracias este día, Señor, por permitirnos compartir juntos, Señor, tu palabra. Muchas gracias por el medio, Señor, y por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han tomado el tiempo, mi Dios Padre, de escuchar, Señor, que seas tú dándonos sosiego y paz, mi Dios Padre, y podamos aprender algo maravilloso, mi Dios, en este momento, Señor. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a estudiar el estudio número 13 y el título de esta clase es Provisión milagrosa de comida en Samaria. Amén. Es una clase que, una historia muy linda. Yo creo que muchos de nosotros y ustedes la han escuchado anteriormente. Amén. Y el pensamiento central son: los tiempos de aflicción sirven para probar nuestra dependencia de Dios y la fe en sus fieles promesas. Amén. Y el texto áureo, el texto que sobresale en esta ocasión se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, y es el versículo 9, una parte del versículo. Dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Okay, como siempre tenemos tres objetivos. El primer objetivo es evaluar la grandeza del milagro de provisión hecho por Dios. El número 2 es interiorizar la actitud que corresponde ante las bendiciones del Señor. Y el número 3 es moderar una conducta acorde a los principios de la palabra de Dios. La base bíblica se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 1 al 10, y luego los versículos 16 y 17. Amén. Voy a leer rápidamente la historia. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Versículo 4, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Vinieron unos y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados
asnos también atados y el campamento intacto. Bien, ahora vamos a los versículos 16 y 17. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el versículo 17, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a Israel. Bueno, el estudio de hoy es de gran valor para nuestra fe, amén, en medio de un mundo tan necesitado de la gracia de Dios, amén. La Biblia enseña en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, amén. Esta lección tiene un tremendo testimonio de lo valioso que son las promesas de Dios en tiempos difíciles. Amén. El hambre pues era terrible en Samaria, pero Dios prometió que en el espacio de un día las cosas cambiarían para bien. Amén. Y ya verán lo maravilloso al estudiar esta lección, viendo cómo Dios usó los medios dispuestos para anunciar al pueblo las buenas nuevas. Amén. El milagro se puso en marcha cuando 4 leprosos que estaban a punto de morir de hambre decidieron ponerse de pie e ir a buscar comida, amén, en el campamento de los sirios. Y para sorpresa de ellos, cuando llegaron, pues se encontraron que el campamento estaba vacío, amén, y lleno de comida y riquezas. Entonces ellos decidieron regresar a la ciudad con un mensaje de vida, amén, y ver cómo el pueblo salió y se sació, amén. Pues remarca el poder grande y milagroso de nuestro Dios, amén. Todavía el pueblo de Dios necesita una palabra de orientación, porque es la palabra la que sacia y nos llena de paz el alma y hace posible que se recupere la esperanza en medio de pues tanta preocupación, amén. Entonces nuestro estudio dejará clara también la importancia de la fe para recibir lo que Dios ha prometido. En el pasaje hay 2 cuadros distintos respecto al creer, amén. Por un lado tenemos a un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, amén, quien puso en duda la profecía de Eliseo, de este siervo de Dios, y tal como lo anunció el profeta, pues murió sin disfrutar de aquella bendición. Pero los que creyeron fueron salvos de aquella hambruna, amén. De igual manera el evangelio se predica, amén, para el que cree, amén, pues se salva, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que lo único que va a recibir es la ira de Dios, amén, sobre tal como lo dice su palabra, amén, en Juan 3:36. Finalmente en esta lección hallaremos un llamado a compartir con otros lo que hemos recibido de Dios, amén. El buen cristiano es un anunciador de la salvación, amén. Cristo dijo a sus discípulos en Mateo 10:8 que de gracia había recibido y debía dar de gracia, amén. Entonces que sea esa nuestra actitud en medio de tanta necesidad espiritual, amén. Entonces tenemos 3 puntos, como siempre. El primer punto es: Eliseo profetizó que el siguiente día terminaría la hambruna, amén. Cada punto vamos a estudiar 2 incisos. El inciso A, en el primer punto, la profecía de Eliseo halló a un príncipe del rey incrédulo, amén. Y aquí fue donde leímos los 2 primeros versículos, amén, se los recuerdo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió el varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, cuando llegó la profecía de Eliseo al pueblo de Samaria, estaba pasando por un tiempo sumamente difícil, amén. Y aunque la profecía pues era buena, amén, tomando en cuenta la condición del pueblo, aún así tuvo un opositor incrédulo. Pero la palabra pues como quiera se cumplió
tal como Él lo dijo, amén, al pie de la letra. Entonces, miremos algunas enseñanzas, amén. Empezamos en el versículo 1, amén, está dentro de, pues, de un contexto muy difícil, un contexto abrumador, pesado, amén. El hambre era de tal naturaleza que ya se conocían casos de canibalismo, así que la desesperación y falta de esperanza había escalado en un proceder absolutamente inhumano, amén. Todo esto era un reflejo de la condición espiritual horrible en la que se encontraba el pueblo de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja también de su provisión, se aleja también de su abastecimiento, amén. Pero en medio de ello, el profeta recibió una palabra que anunciaba un cambio radical, amén. Su palabra incluía que al día siguiente terminaría la inflación y Dios haría aparecer provisión, amén, para toda la ciudad. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es lo inmenso que es la misericordia de nuestro Dios, amén, y además que todo lo que necesitamos en la adversidad Él nos suplirá siempre, amén. Así que no debemos de desesperarnos porque nuestro Dios siempre ha sido fiel, amén. Y número 2, la palabra aquí nos enseña que no es de todos la fe. Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Esta palabra fue evidente frente a la profecía de Eliseo, porque un príncipe muy cercano al rey desafió la profecía del varón de Dios, poniéndola en duda al dar a entender que aquello era imposible, a menos que Dios hiciera ventanas en el cielo, o aún así, amén. Entonces debemos tener presente que la incredulidad es la peor condición espiritual a que alguien puede llegar, amén, porque ese pecado pues cierra todas las puertas para poder recibir de la gracia de Dios, amén. Por ejemplo, recordemos que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, ¿a causa de qué? Si recuerdan, ¿verdad? Pues de la incredulidad, dice, ¿verdad? De la incredulidad de ellos. Entonces, frente al desafío del príncipe incrédulo, Eliseo dio una segunda profecía, pero ahora dirigida al hombre que puso en duda el poder de Dios. Amén. Le dijo que él vería con sus ojos la provisión, pero que no comería de ella. Entonces, debemos aprender que aún los términos de la salvación, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, amén. Pues la Escritura establece que el justo dice que por la fe vivirá, amén. Romanos 1:17. Así que nuestra actitud frente a las grandes promesas del Señor debe ser creer y dar gracias a Dios, amén. Debemos reconocer que Él puede hacer todo lo que Él quiere y socorrer a todos los necesitados, amén. En el inciso B vemos 4 hombres leprosos a punto de morir fueron al campamento sirio, amén. Entonces seguimos con nuestra historia en el versículos ahora 3 y 4 del mismo capítulo 7. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Amén. El Señor no usa siempre los mismos milagros para manifestar su poder. Amén. Esta vez en Samaria usó un método poco común, pero con resultados asombrosos. Amén. Primeramente, al estudiar el versículo 3, se nos presentan 4 hombres enfermos de lepra, amén, a punto de morir de hambre, quienes estaban fuera de los muros, dice, de la ciudad, amén. Nadie podía imaginar que ellos llegarían a ser, pues, los mensajeros de vida para una ciudad que estaba amenazada de muerte, amén. Entonces, la narrativa nos revela que se pusieron de acuerdo en entrar, en entender
¿qué valor tendría para ellos el quedarse allí inactivos, sin hacer nada, quedarse allí hasta morir? Entonces sabemos que cuando alguien pues atraviesa situaciones muy extremas, ya sea por falta de salud o de otra índole, la tendencia es sentirse desahuciado, amén, y perder las fuerzas para luchar por la vida. Pero estos moribundos, leprosos, decidieron tomar acción, amén. En Lamentaciones 3:22 la Biblia nos enseña que la vida del hombre depende de la misericordia de Dios. Por tanto, nunca debemos renunciar a la esperanza, sino pedirle orientación siempre al Señor, amén, sobre qué podemos hacer para obtener ese milagro, amén, de vida. Y en segundo lugar, las palabras del versículo 4 nos dejan ver los tres caminos que estaban delante de aquellos 4 leprosos. Amén. Primero, pues hablaron de entrar a la ciudad. Amén. Pero se dieron cuenta que allí la situación era de muerte. Amén. A causa del sitio enemigo. Amén. Estaba sitiada la ciudad y pues no tenían alimento. Amén. Estaban muriendo de hambre ya. Estaban comiendo unos a otros. Entonces la otra alternativa era quedarse donde estaban, amén, pero era razonable que allí también la muerte les iba a llegar, amén. Por tanto, acordaron ponerse de pie y irse por la tercera posibilidad, amén. Esta consistía en pasar al campamento de los sirios. Al hacerlo, pues tenían solamente 2 posibilidades. Si benevolentemente les daban la vida, pues bien, y si les daban la muerte, como quiera, pues ese era el rumbo que tenían, amén, en las otras 2 vías mencionadas. Entonces aquí aprendemos una grande lección para nuestro caminar en la fe. Cuando la prueba arrecia y el conflicto se hace más fuerte, nunca debemos tomar decisiones a la ligera, amén, ni dirigirnos por emociones del momento. Esto es un error muy grande. Siempre es bueno meditar en oración y pedir al Señor su orientación. Él ha prometido hacernos entender el camino que debemos, amén, andar. Su palabra dice en el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Muy bien, entonces vamos a avanzar con nuestra clase. Ahora vamos a ver el punto número 2. Dios hizo huir a los sirios y dejaron su campamento provisto de comida. Para esto vamos a ver el inciso A. Los 4 leprosos fueron los primeros en comprobar el milagro. Amén. Les recuerdo una vez más los versículos 5 y 6. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Amén. Invidentemente no basta con pensar bien. Amén. Debemos actuar bien cuando la actitud es la correcta y nuestros pies caminan en el propósito de Dios. Entonces, ¿verdad?, hay esperanza de vida. Amén. Esta verdad está apoyada por las palabras del versículo 5. Amén. Los 4 leprosos se pusieron en acción. Amén. Primero, resulta interesante la sabiduría con que actuaron al entrar al campamento enemigo. Amén. Usaron la hora del oscurecer. La falta de prudencia ha echado a perder muchos proyectos en la obra de Dios. Amén. Pero estos leprosos, a pesar de su enfermedad y a pesar de su condición, fueron precavidos y supieron actuar con mucha cordura. Amén. Para sorpresa de ellos, pues al llegar a la entrada del campamento enemigo, este estaba completamente vacío de soldados. Amén. Los que viajamos fuera del país sabemos lo que es esto. Amén. Aunque no se trata de vida o muerte, amén, pero hay ocasiones que los puntos de revisión para entrar o salir del país están vacíos y pues uno sigue su camino con mucho gusto, amén, y en verdad pues hay oportunidades de bendición que Dios nos ha preparado, amén, que las pudiéramos perder, amén, por no saber escuchar la voz de Dios. Entonces hay
Hay puertas que el Señor ha abierto, pero debemos ser diligentes, amén, para entrar por ellas y obtener el favor divino, amén. En el versículo 6, el cronista bíblico nos explica el por qué el campamento de los enemigos estaba desierto. Parece que alguien de aquellos pues fugitivos enemigos de Israel luego testificó, amén, que habían oído un gran ruido de carros, caballería y ejércitos enemigos que venían contra ellos. Entonces, al oír este estrépito, los sirios pensaron que el rey de Israel había tomado a sueldo a ejércitos de los heteos del norte y a los ejércitos egipcios del sur para venir contra ellos. La narrativa bíblica dice que en verdad aquel ruido había sido producido milagrosamente por Dios. Nada más imagínate el tiempo maravilloso que debió haber pasado nuestro Dios produciendo aquellos ruidos, amén, de caballos, de espadas, de ejércitos, amén, a carros, amén. Entonces, al escuchar e interpretar de tal manera lo que oían, los soldados sirios huyeron hacia el este del río Jordán, amén, para escapar de la supuesta emboscada. Entonces, al estudiar esta historia del poder de Dios, debemos reflexionar sobre la confianza que merece, amén, nuestro Dios. Por el día Eliseo había profetizado, amén, que Dios en breves horas cambiaría las circunstancias. Ya esa misma noche el poder sobrenatural de Dios se encontraba en actividad, estaba en acción, amén, para cumplir lo que había dicho por su profeta. Así que es justo confiar en las promesas del Señor y dejar que Él cumpla la palabra que ha salido, amén, de su boca, amén. Y en el siguiente inciso, los sirios abandonaron su campamento y los leprosos comieron de la provisión, amén. Les recuerdo los versículos 7 y 8. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. El hecho que Dios espante a sus adversarios y entregue las propiedades de perversos a su pueblo es un milagro potentoso, amén, de su mano. Primeramente, el versículo 7 da muestra de esto, amén. En él hallamos la desesperada acción de los sirios al creer que serían aniquilados por ejércitos más fuertes que ellos. Entonces, al anochecer, justo antes que los leprosos entraran en su cuartel, ellos huyeron despavoridos, amén. En la rápida huida dejaron abandonadas sus tiendas, amén, sus caballos y sus asnos. Aún su campamento lo dejaron intacto con el propósito de salvar sus vidas, amén, sin dudas. Aquí hallamos un testimonio elocuente del recurso que tiene el pueblo de Dios, amén. Muchas veces por falta de fe que no se disfruta de ello, amén. Cuando un creyente se siente enfrentado por fuerzas enemigas, nunca debe de temer. La Biblia da a entender que el poder que asiste a los hijos de Dios es más poderoso que el del enemigo, amén. Por eso el salmista se propuso no temer. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado, amén. Y la manera como los 4 leprosos se saciaron de las provisiones de los enemigos es el tema del versículo 8. Notemos que todavía estaban enfermos, amén, todavía estaban leprosos, pero el hambre y la pobreza extrema terminaron por un milagro divino. Ellos entraron en la primera tienda del campamento sirio y hallaron comida hasta saciarse, amén, pero también plata, oro y vestidos, amén. Entonces entraron a otra y también encontraron los despojos de una guerra que Dios había ganado a favor de su pueblo. Entonces los leprosos escondieron los tesoros, amén. La Biblia enseña que Dios cuida de su pueblo, amén. Por eso David testificó en el Salmo 37:25 que al recorrer los años de su vida, dice que nunca vio un justo desamparado ni su descendencia que mendigara pan, amén. Y Jesús en Mateo 6:32 nos enseñó que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros
pidamos, amén. Entonces debemos tener presente que Dios hizo este milagro de suplir comida y provisiones materiales a su pueblo cuando éste se había apartado un tanto de él, amén. Pero la Biblia nos revela en el Salmo 103, 17 que la misericordia suya es desde la eternidad hasta la eternidad, amén. Entonces al saberlo debemos adorar al Señor en reverencia, amén, y agradecerle siempre por su gracia que nos sustenta aún cuando no lo merecemos, amén. Nuestro último punto, mis hermanos, el pueblo comió y terminó la inflación como Eliseo lo había dicho, amén. Dos incisos, el inciso A, los leprosos gritaron las buenas nuevas a los guardias de la ciudad, amén. Una vez más, versículos 9 y 10, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Versículo 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Amén. Después que los leprosos fueron bendecidos personalmente, amén, se dieron una buena hartada, les faltaba realizar algo que todo creyente salvo debe hacer. Amén. Entonces miremos entonces a qué se refiere esta parte de la historia. Amén. Primeramente, cuando leemos en el versículo 9, hallamos un verdadero ejemplo aquí de compasión. Amén. Los 4 amigos leprosos habían disfrutado, amén, de un portentoso milagro. Amén. Ellos habían sido los pioneros del hallazgo, amén. Mientras ellos se saciaban y guardaban para sí tesoros, pues la ciudad permanecía en tinieblas y ansiedad, llenos de preocupación, no podían dormir, estaban hambrientos. Por tanto, otra vez en un cuadro precioso, podemos decir, de unidad, los 4 se percataron que no estaban haciendo bien las cosas. Ellos definieron en aquel, no solo era un día de milagro divino, sino una oportunidad idónea, amén, para proclamar las buenas nuevas a los hambrientos dentro de la ciudad, amén. Por tanto dijeron que guardar para sí los tesoros sin avisar a otros de la provisión de vida, pues era maldad. Quizás pudieron haber pensado por un momento, ¿y por qué vamos a compartir con ellos? Después de todo, los habrían desterrado a su muerte, amén, por causa de la lepra. Pero el gozo de Dios fue mayor que cualquier sentimiento, amén, del pasado. Así que, pues decidieron entrar a Samaria, amén, para dar las nuevas en casa del rey. Debemos entender que no solamente hay pecados de comisión, sino también de omisión, o sea, de pecados de descuido, de negligencia, amén. Dejar de cumplir nuestro deber cristiano es pecado, amén, al igual que cometer un delito frente a la ley moral del Señor, amén. Los hijos de Dios tenemos mucho más de lo que merecemos, amén. Ya hallamos en Cristo nuestro pan de vida, amén, y Dios nos ha bendecido en Él con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Por tanto, es un deber de cada hombre, amén, salvo, anunciar a todos las buenas nuevas de salvación, amén. Número 2, y mire qué importante fue la forma en cómo los 4 hombres emitieron su anuncio de salvación a la ciudad. El versículo 10 dice que ellos gritaron a los guardas de las puertas, amén. Este detalle nos recuerda cómo Dios mandaba a los profetas a decir su anuncio. Dice a voz en cuello, amén, tal como lo dice Isaías, capítulo 58, versículo 1, dice, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El anuncio del Evangelio debe ser proclamado con toda la vehemencia, energía, ímpetu, excitación, amén, que amerita el hecho de que las almas se salven, amén. Por eso el apóstol Pablo pedía en Efesios 6:19 que oraran por él para que con todo denuedo, decía, pudiera predicar la palabra de Dios, amén.
Y la última parte del versículo 10 presenta el testimonio que aquellos 4 hombres entregaron a los guardas de la ciudad en forma de testigos oculares. Amén. Ellos hablaron de lo que habían visto con sus propios ojos. Amén. Y habían palpado con sus manos. Asimismo, el mensajero de Dios será efectivo en su predicación si habla del milagro de salvación como una experiencia propia. Amén. Y nuestro último inciso, el pueblo se sació, el incrédulo murió a la puerta y terminó la inflación. Amén. Los versículos 16 y 17 se los recuerdo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Amén. Entonces, al final de nuestro estudio hallamos la profecía de Eliseo absolutamente cumplida. Amén. Entonces, al oír el rey el informe de los leprosos y verificar que era cierto, mandó a tener algunas precauciones. Amén. Entonces, el pueblo salió y saqueó aquel cuartel donde los sirios habían estado instalados por mucho tiempo. Todos comieron, todos se saciaron, pero en verdad comieron y se saciaron de un milagro del Señor. Amén. Fue tanta la bendición que los alimentos bajaron inmediatamente de precio, tal como el profeta lo había predicho. Amén. Ciertamente que todo lo que el Señor promete, Él lo cumple, Él lo hace. Amén. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Lo que la Biblia dice, nosotros los creyentes lo debemos tomar en serio. Amén. Creerlo y anunciarlo, porque se ha de cumplir. Amén. Al pie de la letra. Amén. Y número 2, no solamente se cumplió la profecía que tenía que ver con el fin de la inflación, sino que también se cumplió la otra que Eliseo pronunció sobre el príncipe incrédulo. Amén. En el versículo 17 dice que el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Amén. Ahí estaba parado, quizás pues para poner orden, no sé, amén. Si es que se le olvidó planchar su ropa, pues eso no sería un problema, porque lo iban a planchar con todo y ropa. Amén. Entonces él también fue testigo del milagro y vio lo que vio a los que entraban de regreso a la ciudad, amén, con las manos llenas de provisión. Pero era tanto el gentío que el pueblo pues lo atropelló en la puerta y murió. Vio con sus ojos la provisión de Dios, pero su incredulidad lo mantuvo lejos para siempre de participar de aquella bendición. Entonces, la actitud correcta de los hijos de Dios es creer antes de ver para poder alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Amén. La incredulidad acarrea muerte eterna, pero la fe en Cristo es el medio para alcanzar la vida eterna. Amén. Entonces, en resumen general, vemos 4 hombres hambrientos y leprosos, amén, llenos de temor, dirigieron una de las más grandes victorias, consiguiendo el avivamiento más grande a una nación, la cual nunca antes se había visto. Amén. Dios transformó este viaje del ocaso en una de las invasiones más grandiosas de la historia. Aquellos tímidos y delicados pasos de 4 leprosos con rumbo hacia el campamento de los sirios fue amplificado, fue exagerado por Dios en un estruendo de carros, ruidos de caballos y estruendo de gran ejército, sonido de trompetas, sonido de roce de espadas. Amén. Este estruendo derritió los corazones de los sirios, de los enemigos del pueblo de Dios, llenándolos de terror, sintiendo el acercamiento de una devastadora derrota. Amén. El sonido de la confusión corría por el campamento de los sirios, quebrándolos con un poder divino. Amén. La iglesia, en forma similar, pareciera como un harapiento grupo de soldados con presupuestos limitados, con soldados sin mucha preparación. Quizás cada esfuerzo es criticado para lograr algo pareciera
ya imposible, amén, inimaginable, fuera de posibilidades, pero Dios puede amplificar tu voz, Dios puede enaltecer tu trabajo, Dios puede glorificar nuestros esfuerzos, amén. Él puede dejar perplejos a nuestros enemigos y gratificar nuestro trabajo. Muchos están esperando para que Dios haga algo, amén, y nada más ahí se quedan sentados, amén. Los leprosos estaban sentados afuera de las murallas de Samaria, amén. La ciudad los habría echado fuera, amén. Ellos eran una ofensa hasta para mirarlos. Sus apariencias eran una monstruosidad, tenían un potencial sumamente alto de contagio e infección, amén. La iglesia de la misma forma ha sido súper naturalmente encañada entre el mundo y el campamento del enemigo. El mundo ha separado la iglesia de la sociedad, amén. Nosotros somos como una ofensa para su lujuria y carnalidad. Nosotros somos una monstruosidad hacia su materialismo. Nosotros somos también, tenemos un potencial bien alto de contagio, amén. Pero Dios dice, estás en el mundo, pero no eres del mundo, amén. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, amén. Juan 17:15-16 dice, no ruegues del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. 4 leprosos. ¿Para qué estar allí sentados esperando la muerte? ¿Para qué te quedas ahí sentado nada más? Levantémonos y hagamos algo, amén. La iglesia no tiene nada que perder, amén. El diablo lucha contra nosotros, el mundo no nos quiere, no nos queda otra cosa más que seguir adelante, amén. Enseñar estudios bíblicos, tocar las puertas y hablar de Jesús, alabar su nombre, amén, con cantos, amén, predicar la verdad, gritar a los 4 vientos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Señor, amén. Hace unos cuantos días que me llamó una hermana y me dijo con lágrimas en sus ojos que estaba juntando cobijas para salir a predicar a los vagabundos, a los lugares más bajos, amén, y regalarles cobijas junto con el mensaje poderoso de la cruz. Esto es música a los oídos de Dios, amén. ¿O acaso el diablo te ha robado el gozo de tu salvación? ¿Te ha robado la victoria sobre la muerte? ¿Qué es lo que te ha robado, amén? No te quedes nada más ahí sentado, amén. Levántate y marcha hacia el campamento del enemigo y recupera tu gozo. Toma de regreso lo que Dios te ha dado, amén. No te quedes nada más ahí sentado. Imagínate, el café estaba todavía hirviendo, los frijoles estaban todavía aventando vapor, el pozole estaba todavía a punto de empezar a hervir, el tocino estaba ahí tronando, dorándose. Ellos comieron mejor que en el Golden Corral, amén. Vistieron ropas mejores que el JCPenney, tomaron tesoros, amén. Lo que ellos recibieron fue increíble, pero el por qué ellos lo recibieron es asombroso, amén. Estamos sentados en una nación llena de sida y enfermedades venéreas, llenas de violencia y arrogancia, llena de racismo, ahogada en crimen, mientras se predica un evangelio obsceno, lleno de estrategias políticas con actitudes de rebeldía y prosperidad irracional. No nos podemos quedarnos sentados, amén. Necesitamos hacer algo, amén. El avivamiento no solamente llega por las avenidas de la fe y la confianza. El avivamiento puede llegar simplemente por las avenidas de la obediencia al propósito de Dios. ¿Podrán estos huesos vivir? Pregúntale a Ezequiel. Amén. A Jonás se le ordena que vaya a Nínive por su propia cuenta o en el taxi más grande que jamás hayas visto. Amén. 4 leprosos con poca fe quizás y esperanza, pero Dios hizo un tremendo milagro. Amén. Una vez que ellos se pusieron de pie, amén. Este es un buen día para nosotros. Dios nos ha bendecido grandemente. Él nos ha llenado de su poder cuando no teníamos nada. Él nos ha dado vida y vida en abundancia, vida eterna, amén. Vamos a decirle a todo el mundo lo que nos ha pasado, amén. Bueno, mis hermanos,
hasta aquí está este estudio. Para la próxima semana estaremos entrando al cuarto trimestre y estaremos analizando el propósito de los milagros, amén, con nuestro hermano Francisco, amén. Entonces les recuerdo que estudien el Evangelio de Juan, el capítulo 2 y los versículos del 1 al 12. Amén. Ha sido un placer compartir con ustedes este estudio. Amén. Y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, mis hermanos.